Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos. Que Dios les bendiga. Este es un nuevo programa, un nuevo episodio de los 99 más nosotros, temporada número 2. Y sí, seguramente se han preguntado qué estábamos haciendo a lo largo de estos 7 meses, que estábamos ausentes. Pero sí, venimos recargados con todo y por supuesto con nuevos integrantes que se están sumando a este programa, a este maravilloso programa que podemos hablar de Dios con ustedes y para ustedes. Y bueno, y decirles que nada, tenemos algo maravilloso este 2025, que esperamos que nos puedan estar acompañando porque será una temporada maravillosa, una temporada más que bendecida. Y bueno, les quiero presentar hoy a los nuevos integrantes, a Francisco. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Ya... Dale, continúa. Sigue. Disculpen por los nervios. Bueno, ya tuve en una temporada anterior yo. Y bueno, nada más que agradecerle a Dios por otra oportunidad de nuevo para hablar de Él más que nada. Y muchas bendiciones para todos. También junto a mí, al lado mío, está el pastor Carlos, que él es el pastor de jóvenes y que por supuesto nos va a estar acompañando también en esta nueva temporada. Así que por supuesto también quisiera presentarles a él. ¿Podrías saludar, pastor? Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Bueno, acá por fin formamos parte del equipo del podcast de nuestro querido Samuel. Y bueno, estamos para lo que necesiten, respondemos las preguntas y espero que les guste todo lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y también, por supuesto, también tenemos a una muchachita muy especial que, bueno, por supuesto le voy a presentar. Su nombre es Damaris, pero bueno, Damaris se va a encargar de presentarse ante todos. Hola. Sigue, saludando. Hola, soy Damaris. Yo iba a formar parte de la primera temporada, pero por la escuela no pude, así que vengo a formar parte de la segunda. Y bueno, por algo el Señor permitió que esté en la segunda temporada y por supuesto los nuevos integrantes van a estar siendo instrumento de completa bendición para cada persona que vaya a escuchar de la hermosa palabra que nuestro Padre Celestial tiene a lo largo de este tiempo. Y bueno, ahora vamos a lo importante, al tema del día de hoy. Y estaba pensando en la palabra proceso. Proceso, sí, uno pensará que es una receta, uno pensará que un proceso puede ser de un producto envasado, o capaz que de algún, ¿cómo podría ser? Algo de fábrica, diría uno, pero estaba buscando en el diccionario qué significa proceso y según la Real Academia Española dice lo siguiente, y es que proceso es un conjunto de acciones ejecutadas para alcanzar un determinado objetivo, es decir, ir adelante o ir hacia un fin determinado. Y bueno, ustedes dirán, che Samuel, pero estamos en un podcast cristiano, ¿qué tiene que ver esto? Y ahora vos me estás dando clase de cultura general, pero hay algo importante y es que el proceso es algo que día a día vivimos vos, que vivo yo, que vive cada uno de los integrantes de este programa y todos lo vivimos. Aquí nadie está exento de pasar un proceso en la vida, que por supuesto en las manos de Dios hay algo maravilloso. Hay algo maravilloso detrás de todos esos momentos de dificultades. Y por supuesto a mis compañeros quisiera preguntarles ¿qué opinan respecto al proceso? Pastor, ¿me podría decir qué piensa al respecto? Sí, Samuel, mira, ya que estabas hablando del proceso, en la vida todos tenemos un proceso, no tan solamente las personas, sino que el proceso pasa por un proceso de fabricación, un proceso de perfección y quien dice también por un proceso de volver a hacer lo mal hecho. El proceso de todo artista, por ejemplo, es concentrarse en lo que va a realizar y terminarlo al proceso, pero antes de la terminación de ya elaborado, pasa por un proceso de manipulación de los materiales, de cómo queda y no obstante llega a lo perfecto. Y al igual que, bueno, ya vamos a ir tocando en el transcurso, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto al proceso? Pero estamos hablando de algo, por ejemplo, te doy un mínimo ejemplo, cuando fabrican un anillo, por ejemplo, de oro, hay un proceso de por medio del forjado, del proceso de lo caliente, del fuego de por medio, que lo forja al material y termina en algo precioso como lo que tenemos ahora en la mano. Que tanto nos disfrutamos tanto de ver las joyas y todo lo demás. Y el vidrio también pasa por un proceso, cualquier material que nosotros conocemos pasa por un proceso y bueno, eso lo tenemos que aprender nosotros de esa parte. Bueno, la Biblia habla de otro proceso, pero ya lo vamos a ir viendo. Muy bueno, la verdad me gusta cómo los ha empezado a
a hilar el tema del proceso, cómo implica un procedimiento de distintas etapas, como lo mencionabas al vidrio, como lo mencionabas en el oro, los anillos, que así también Dios también nos lleva a trabajar esa parte. Y vos, Francisco, ¿podrías decirnos algo? ¿Qué opinas al respecto sobre el proceso? Porque está muy bueno lo que dijo el pastor. Y la verdad que sí, es muy amplio lo que dijo el pastor Carlos y es verdad, todos los días pasamos un proceso. Cada vez que nos levantamos ya nos levantamos con un proceso y es como dice el pastor sobre el tema del anillo. Pasa por fuego para ser puro, purificado, sacar todo lo malo, digamos, del material. Y bueno, y así también nos procesa Dios algunas veces. Pero es como dice el pastor, que en el transcurso se va a ir tocando las cosas esas de los procesos de Dios, digamos, que tiene hacia cada uno de nosotros. Y la verdad que nada más que agregar hasta el momento. Y está bueno el tema, digamos, que se va a tocar hoy. Excelente, excelente. Me parece algo que también es bueno cómo lo vamos a ir llevando a cabo este tema, porque sí, hasta ahora estamos dando una pequeña introducción, pero lo que ahora viene es ese trabajo que el Señor va haciendo, porque ahora vamos a conocer cómo nuestro Padre Celestial trabaja en un taller especial y cómo nosotros también somos parte, somos esa materia prima que está siendo trabajada. Y por eso también, Damaris, ¿qué entendés vos por proceso? ¿Me podés decir? Yo creo que hay distintos procesos y primeramente somos procesados todos los días, cada día forjando nuestro carácter, forjándonos como personas. Y creo que así también, como decía el pastor, del oro que lo va purificando, así Dios nos purifica a nosotros cada día, nos va enseñando cada vez más. Y nada más que decir por ahora. Claro, es que así sirve para eso, para purificar y transformarnos, para cambiar algo en nuestra vida, porque, como mencionamos, es un paso, una transición hacia algo, hacia un fin mayor, porque, como dijimos, todo un proceso tiene para grandes resultados, y eso también lleva a que nuestras vidas tienen un propósito, tienen un plan especial, y eso lleva también al mismo tiempo a que para llegar a ese fin determinado hay cosas que tienen que cambiar. Cosas que tienen que ir siendo moldeadas, modificadas, como por ejemplo, ¿qué puede ser en nuestra vida? El miedo, puede ser quizás nuestra falta de humildad, quizás que nuestro corazón ha estado envuelto en un carácter, podría ser podrido, lleno de odio, de tristeza, de bronca, lleno de dudas, de especulaciones, aún de cuestionamientos. O sea, todo eso el Señor nos lleva a trabajar en esas cosas en el día a día, porque la tenemos como un constante en un campo de batalla, como mencionaba, no sé si te acuerdas, Francisco, en la escuela bíblica, no sé si te acordarás. ¿Puedo pasar el micrófono? Sí, de tema de la armadura, me decís vos. Así es, sí, de ¿te acuerdas que estamos hablando? Dios. Y sí, la verdad que importante cada vez que nos levantamos de ponerse la armadura de Dios, vestirse con la armadura de Dios y también fue muy, muy complejo el tema, que estaría bueno que en el podcast lo toques al tema porque sería muy bueno, posta. Lo toma en cuenta. Está muy importante el tema ese. Totalmente. Y es que sí, tenemos un constante en ese día a día, en esas etapas que tenemos que ir cambiando nuestras cosas, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Nos lleva para qué? Para lo que Dios ya ha determinado en nuestras vidas. Porque si hay algo que he aprendido en la palabra y aún me acuerdo en Romanos 8:28 que dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y a veces pensamos que, ay, ¿por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Por qué tengo que lidiar con estas situaciones? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? Y le buscamos siempre un pero, siempre buscamos problemas, buscamos quejarnos, buscamos retroceder ante eso. Pero no tenemos que tenerle miedo a esto, es un paso a paso. Y usted, pastor, ¿qué me puede decir? Porque yo lo veo como un paso a paso, que no es casualidad lo que Dios lo permita muchas veces. Sí, no, Samuel, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros quejamos del proceso, pero lo más fundamental en todo esto, el proceso es pasar por ahí porque, por ejemplo, ¿cómo hace la oruga antes de pasar a mariposa? Ella pasa por un proceso y yo sé que le duele a la mariposa, a la oruga antes de ser mariposa, le duele bastante porque tiene que esperar, tiene que tener paciencia, tiene que buscarse el lugar correcto, el lugar indicado para hacer su nido, para establecerse en un lugar donde no haya tanto viento, no haya tanta
tanto movimiento, tantos depredadores, Ujú. y cuando ya encontró su lugar, ahí comienza el proceso de madurez, el proceso de transformación, Ujú. que a la oruga le cuesta bastante, pero al final es bastante aprovechador de que ya que le crecen alas y empieza a volar. A la mayoría de nosotros nos encantaría tener unas alas y escaparnos Es verdad. en el cielo y verdad. volar y experimentar y transformarnos a otra vida. Que sin ir más lejos también las ostras, por ejemplo, ellos sufren un proceso que también por un lastimado se les crecen en su interior, como ustedes sabrán, y ya después la información búsquela, y crecen las perlas, las hermosas perlas y famosas perlas que a todas las mujeres les encantan. Yo creo que ese también es un proceso, por supuesto, de cada animal tiene sus distintos procesos, tanto los mamíferos como los animales invertebrados, hablando superficialmente nada más. Después, como ya hemos comentado al principio, el proceso de fabricación, el proceso de mantenimiento, hay bastante, pero en la Biblia habla de otra cosa que ya lo vamos a dar a conocer y yo creo que la mayoría lo está esperando, ¿verdad? Sí, Para sí. aprendizaje mayormente. Obvio. De que mira, me voló la chaveta con esa justo más o menos algo que había notado, y lo que me mencionabas de la mariposa. Y la verdad que me ponía a analizar eso de que, que incluso nosotros no tenemos que interrumpir ese proceso. No tenemos que meter la pata y tenemos que dejar a Dios actuar ahí, dejar a Dios ser Dios en nuestra vida, que sea Dios trabajando en nuestro corazón, en nuestro ser. Porque, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa si sacamos a una oruga? A ver, no, miento, si sacamos a una mariposa, la sacamos del capullo. ¿Qué pasa si la sacamos a la mariposa del capullo? La condenamos, ¿verdad? La condenamos que no sepa volar. La dejamos condenada, o sea, porque vamos a impedir que desarrolle su plenitud, como mencionaba de las alas, el pastor, recién pastor, también mencionaba, porque además de que tiene que salir las alas, tiene que soltar para poder volar. Y ahí es donde digo, muchas veces nosotros interrumpimos el plan que Dios tiene en ese proceso. Y entre las cuestiones, entre el miedo, entre el dudar, entre buscarle la quinta pata a todo. Porque a ver, cuando nos falta plata en el bolsillo, capaz que no tenemos para comer, empezamos a dudar. Cuando las cosas quizás nos están yendo mal en nuestro negocio, empezamos a dudar, empezamos a cuestionar. Y incluso, capaz que estamos pasando por cuestiones de que nos han afectado a nuestro corazón, quizás en el área sentimental, y ya dudamos de que, y esto pasa también con los jóvenes, que dudan ¿y vendrá mi idónea? Y me cuido, y llega un momento que uno dice, pero ¿en serio me estoy preparando tanto para nada? ¿Estoy haciendo lo correcto? Y empezamos a dudar. Y ya queremos hacer las cosas a nuestra manera y queriendo interrumpir el proceso. Y entre muchos otros casos me ponía a pensar eso. No sé, Damari, ¿qué opinas vos de la parte del proceso a la hora de a la hora que nosotros muchas veces metemos la pata equivocadamente? Haciendo hincapié en lo que decía el pastor Carlito, de que a veces a la mariposa le duele ese proceso de oruga a mariposa. Yo creo que ese es parte del proceso, que nos duele sacar algunas cosas. Y es parte del proceso porque hay que sacarlas. Hay muchas cosas que uno se apega a eso y es como que el Señor te dice, no, esto no va, tenés que sacarlo, como muchas costumbres que uno tiene, que tiene que sacarse a veces. Yo creo que a veces yo creo que siempre el Señor tiene un porqué y un para qué. Así es. Porque uno siempre dice, no, ¿por qué pasa esto? Y el Señor te dice, porque yo quiero que hagas esto, para que pase esto. El Señor siempre tiene todo controlado, entonces es como muchas veces uno tiene que dejar que el Señor controle todo. Aunque a veces cuesta y uno quiere hacerlo a su manera, pero nunca se pone a escuchar lo que Dios quiere. Wow. Discúlpame que te interrumpa, Samuel. Mira, justo cuando estaba Damaris hablando sobre de lo que ya habíamos hablado, vos sabés que se me vino como enseñanza sobre el águila, Sí. cuando renueva el pico. Pasa un proceso que es muy sufrido para el águila. Yo digo, Posta. a mí no sé, me falta algo, tengo que esperar que me crezca, impresionante. Y el águila tiene que hacer todo un proceso de sufrimiento, elevándose a las alturas, tratando de hacerse volar el pico que está mal, quebrado o en malas condiciones, que le va a impedir alimentarse.
o defenderse y tiene que buscar la manera de que el pico se le vuelva a crecer de alguna manera, y es muy sufrida para ella pasar días con hambre, pasar momentos de frío, pasar momentos de dolores, que por supuesto la tiene que seguir adelante, tiene que seguir a avanzar, porque si no, no va a vivir, no va a lograr nada si reniega, y tiene que poner en función toda la paciencia que yo creo que va adquiriendo durante los años. No sé cuántas veces al águila se le romperá el pico en su estado de vida o en lo que le queda de vida, no sé cuántas veces. Yo pienso que una sola vez. Pero nosotros, como los únicos yo creo que los únicos que se quejan del proceso somos nosotros. Y que sí, porque encima tenemos Así que- boca para hablar. Así que, Sí. bueno, esa es bueno, viste que los animales se deben quejar por algunos dolores, algunos mugidos, alaridos, lo que sea, gritan. Viste que la Biblia habla que, que el ciervo cuando necesita agua brama fuertísimo, y Sí. es porque necesita algo y pasa por proceso también. Pero bueno, seguramente ya lo vamos a ir viendo, lo que dice la Biblia con respecto al proceso y lo que quiere Dios para nosotros como siervos, como hijos de Dios. Por supuesto, no es para todos, porque algunos ven el proceso y ahí nomás abandonan, o hay veces que el proceso para algunos lo toman como en contra. Toman como en contra, como que por qué le están pasando las cosas a él, por qué, Y lo culpan por a qué Dios. sufren, por qué a mí, por qué yo, por qué a mí elegiste a mí. Pero ya lo vamos a ir viendo, porque ahí tenemos varios personajes a los cuales Dios también lo pasó por el proceso y se hallaron la voluntad perfecta de Dios. Así que Amén. seguramente ya lo vamos a ir viendo, Samuel. ¿Y vos, Fran, qué podés decirnos al respecto sobre todo esto? Estaba justo, se me vino, digamos, no sé si decirlo como una enseñanza, pero está bueno lo que dijo el pastor respecto a la oruga hacia la mariposa. Ujú. Se me vino a la mente, digamos, que la oruga cambia de vida y cambia por una vida mejor. Así es verdad. O sea, se muda de una vida vieja y cambia una vida bonita, porque la mariposa es bonita. Es una vida linda, una vida hermosa, tranquila. Y como dice el pastor, vuela de aquí, vuela de allá, se asienta en una flor, en otra flor. Y se me vino que Dios y el Señor Jesús vino para eso, para que nosotros cambiemos la vida, Así que es. busquemos esa vida bonita que es Él, Amén. que es el único que nos puede dar la vida esa que, como mariposa, un ejemplo, digamos, Está bien. que tiremos deseamos dejar de ser oruga Ujú. y se convirtamos en una mariposa bonita. Amén. Es muy bueno así ese análisis. Porque sí, es lo que Dios busca. Siempre Él tiene planes de bien para nosotros. Planes de bienestar para nuestra vida. Y es que también tenemos que entender que en ese proceso, sí, es increíble cómo Dios nos lleva a recordar esto de la oruga, la mariposa y todo ese proceso estando en el capullo. Pero a veces también viendo ese proceso, porque es doloroso, porque ahí científicamente la oruga en el capullo sufre una presión, sufre un peso y por eso está encapsulada, porque está vulnerable. Y así también decir que muchas veces en ese proceso pensamos, la oruga no sé si debe pensar que es largo o no el proceso, pero nosotros el humano sí piensa, ¿cuándo va a terminar esto que estamos pasando? ¿Cuándo va a terminar esta situación que ya me tiene ahogando, ya me asfixia, ya me llegó al borde? Pero lo que Dios nos recuerda es, en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y es que sí, el proceso no es eterno. El proceso, las pruebas, todo eso es temporal. Lo único que es eterno son las promesas de Dios. Lo único que es eterno es su verdad. Y eso es maravilloso y supera cualquier realidad temporal. Porque todo eso que pasamos día a día, tiene una fecha de vencimiento. Todo eso tiene una fecha exacta de cuándo va a cambiar todo en nuestras vidas. Cómo va a ir transformándonos completamente. Para tener esa metamorfosis a la mariposa, como venimos viendo, ese enfoque. Y por supuesto decir que también nos ayuda a tener ese... A ver, ustedes vieron la serie, Pastor, me puede confirmar este término, desarrollo de personaje, ¿lo ha escuchado? Así, digamos. Y por eso nos lleva a sacar la mejor calidad, incluso del mejor aceite, como en la prensa. Nos lleva a prensar y sacar el mejor aceite de oliva. Y eso es como Dios nos lleva constantemente a cambiarnos completamente, porque lo que Él hace es perfecto, es hermoso, es para bien. Él no lo hace nunca para mal. Y ahí me llegaba a pensar esto.
¿Cuántas veces le decimos, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y usted, pastor, qué puede decir al respecto? ¿Y hasta cuándo nosotros muchas veces pasamos? Sí, mira, el propósito el propósito de los procesos que tiene el Señor para nuestras vidas es que nosotros aprendamos a conocerle a Él. Amén. Y sobre todo cuando Él ya nos conoce, pero nosotros no le conocemos algunas veces. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mi hermano no y a mí sí? Entonces, nosotros muchas veces oramos y levantamos las manos y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor te toma la palabra. Y cuando Él te toma la palabra es porque se ha empecinado con vos y no te va a dejar. Y cuando ya Él ya te toma de punto, como decirlo así, como dicen los jóvenes, te empieza a perseguir y te persigue permitiéndote dificultades, te permite que asumas experiencias y sobre todo conocimiento para que vos puedas conocerle más a Él. Amén. Y uno de los justamente de los propósitos fundamentales que Él usa es meterte por los procesos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace de cuenta, yo me compro una moto. Sí. Y me compro una moto off y on-road, que es suponete una enduro. Y yo digo, ¿qué tan buena es esta moto? A ver, ya la voy a meter por el barro. Y la probamos. ¿Y qué tan buena es por la ruta? Y la probamos. O le cambiamos las cubiertas o le hacemos... ¿Y qué tal sería? Y la probamos. Entonces... No te voy a comparar con una moto en nuestras vidas, pero sí te puedo decir que Dios sí nos va a probar. Amén, sí nos va a probar. Y sobre todo te va a probar la fidelidad, te va a probar la constancia, te va a probar el carácter, te va a probar el temperamento. Y no es que Él va a bajar del cielo y te va a decir, a ver, quiero probarte, me siento aquí, permíteme que yo me siente aquí. No, Él directamente te va a probar y te va a mostrar. E incluso te va a poner con tu peor enemigo para que vos sepas si lo que vos dijiste es verdad. Entonces, creo que nuestras palabras, hasta nuestras palabras están pasadas por fuego y vamos a ver si rinde, a ver si me rinde el muchachito que me levanta la mano y me dice, yo quiero usarte. Y el propósito del Señor es sabernos encontrarnos en su realidad, parecernos más a Él. Acuérdate que la Biblia dice que nuestro propósito como siervos, como hijos de Dios, es parecernos más a Cristo. Así es. ¿Sí? Entonces... nosotros llevamos la sangre del Señor Jesús, estamos cubiertos con su sangre, pero tenemos que pasar sí o sí por ese fuego. Pero bueno, ya lo vamos a ir desglosando un poquito más, porque el carretelcito da un poco para más. Así que bueno, ya van a opinar los muchachos, los chicos, y a ver qué decir. Creo que otro propósito del proceso también sería sacarnos de nuestra zona de confort, porque a veces uno está quieto, que está cómodo en su lugar y es como, ya estoy bien acá, y el Señor te dice, no, porque vos tenés que hacer algo, tenés que empezar a moverte, no te quedes tanto en tu zona de confort. Es como que te empieza a incomodar, y así uno a veces se mueve, así uno va a la habitación a orar, muchas veces a través del proceso, porque creo que muchas personas en el proceso es cuando más buscan, cuando más dicen, ay, es cierto que yo lo tengo al Señor, me acabo de acordar que yo tengo un Padre. Porque cuando están bien es como dice, ya voy a ir a la iglesia, ya voy a ir, que no tengo tiempo, que estoy con el trabajo, que estoy con los estudios. Pero uno se olvida así que necesita el Señor. Y en el proceso es cuando el Señor te dice, ¿qué ha pasado? Vos estabas en tu zona de confort, estabas cómoda ahí, no ibas a la iglesia, no orabas, no buscabas de mí. Entonces creo que uno de los propósitos del proceso también es que te saque de ahí, te saque de esa zona de tu comodidad y de que vos vuelvas a buscar. Así es. Es verdad que te saca la zona de comodidad, pero también al sacarte de tu zona de comodidad te lleva a cambiar muchas cosas en tu forma de ver, de pensar y de cómo actuar en el día a día, cómo llevarlo constantemente. Por ejemplo, lo mencionabas en el caso de cuando uno está bien cómodo, está bien en su zona ahí diciendo, pero si no me puedo mover aquí, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Pero el Señor en esos procesos te lleva a salir porque hay algo detrás de todo eso. Dios no hace nada por casualidad. Partamos por ahí. Dios tiene todo un propósito en cada detalle, aún en la cosa que más nos duele, en lo que más nos hace llorar, en lo que más nos hace enojar, o a veces en lo que más nos incomoda. Pero todo tiene un porqué y un para qué. Y eso a mí me lleva a pensar en el caso de José. Porque sí, yo me ponía a analizar y leyendo la historia de José él pasó por mucho. Además, sí, hay otros hombres de Dios,
otras mujeres de Dios que pasaron por situaciones así. Pero pensaba en el caso de José, de que sus hermanos se le burlaron, lo vendieron, era esclavo en Egipto, estaba sirviendo en Egipto, lo acusaron injustamente y terminó en una celda por algo que él no había hecho. Y todo ese proceso uno dice, caramba, ¿en serio tuvo que aguantarse todo eso y aún siguió? Y es que sí, siguió, se la bancó, se la reaguantó. Y me llevaba a pensar, hasta el momento, incluso al momento en que José, yo sé que muchos aquí conocen la historia de José, que cuando él estaba en la celda, habló con el copero. Y el copero, miren el dato curioso, se olvidó de lo que había hecho José. Se había olvidado. Y claro, y pasó un largo tiempo hasta que el copero dijo, cierto que hay un hombre que tiene revelaciones, que sabe, interpreta sueños. Y bueno, y vos dices, pero ¿hasta qué punto tuvo? Hasta que se acordó el copero. Y eso me llevaba al versículo este justo que está en Génesis 41, 12 y también el 14. Dice, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y dice, y se los contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y después en el otro versículo dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y es que me llevaba esto también a analizar de cómo muchas veces pasamos por cosas que son injustas. Porque nosotros en ese protagonismo pasan cosas que no nos gustan, cosas que nos van a doler, que nos van a hacer llorar, que nos van a hacer literalmente o cambiamos o nos moldeamos la circunstancia o retrocedemos. Pero el Señor nos lleva a que no vayamos atrás, a que no abortemos la misión, a que no eyectemos. Nos lleva constantemente a que vayamos para adelante. Porque el fin mayor que hay es un fin de gloria, porque cuando Dios hace algo grande, lo hace para que su gloria se manifieste, para que su presencia se manifieste en nuestras vidas, para que haya una historia distinta, una historia que marque no solamente a nuestras vidas, sino al prójimo. Y digo, caramba, José se aguantó todo eso. Y yo la verdad digo, yo no sé si hubiera aguantado eso. No sé qué opina vos, Francisco, yo no lo aguanto. Y la verdad que es muy impactante la historia de José. Es muy impactante porque la verdad que pasó todo y aún así perseveró hasta el final. Así es. Aún así perseveró hasta el final viendo mucha injusticia, pero como decías vos recién, Dios antes de que nos creó a cada uno de nosotros, Él ya tenía un propósito. Así es. Ya tenía un propósito con cada uno de nosotros antes de que nos creó. Y la verdad que es impactante la historia de José porque qué propósito tenía Dios para él. Lo usó como gobernador en todo Egipto. Tremendo. Qué ¿verdad? propósito. ¿Cómo te puedo decir? El enemigo estaba a mano de José, o sea, de un hebreo. Así es. Y no, impactante la verdad la historia de José. Mucho que aprender, digamos, mucho que aprender y bueno, no sé qué tiene para aportar el pastor Carlos. Sí, lo que decía justamente Samuel con respecto a José. También el pueblo de Israel pasó por un proceso bastante duro cuando fue sacado de la tierra de Egipto para servir a Jehová, para empezar la purificación, porque cuando fue sacado de la tierra de Egipto es comenzar la purificación. Y pasó por un momento bastante duro de seguir por un camino que ellos no conocían, así que el pueblo de Israel siempre es un ejemplo también de procesos, como también lo fue David, como lo fue el Señor Jesús, que padecieron los procesos que el Señor le permitía que pasen, pero siempre todo con la misma función o la misma finalidad, es que la gloria de Dios se manifieste en ellos. Era que la presencia de Dios y la gloria de Dios se desarrolle en ellos como nunca antes. Acuérdense que la mayoría de los generales de Dios que nosotros conocemos pasaron también por situaciones y las siguen pasando, porque no todo va a ser, la Biblia en ningún momento dice que vamos a tener, va a ser todo lindo, como dicen por ahí, que basta de sufrir o pare de sufrir. Eso es imposible.
Eso es imposible. ¿Por qué? Porque el asado no se hace solo, ¿no, Fran? Entonces, el asado no se hace solo. Entonces, hay que cortar leña, hay que poner los carbones, hay que prender fuego, hay que avivar el fuego, hay que poner la parrillita arriba. Incluso la parrilla hay que limpiarla porque está con la grasa anterior del proceso de fabricación y todo lo que somos argentinos conocemos la forma de cómo hacer un buen asado. Entonces, yo creo que todo cuesta, pero todos vamos por un buen rumbo, por un buen final, ¿sí? Tanto como el asado, que ya decimos, bueno, aplauso para el asado, pero ya tenemos todo listo. Y yo creo que ahora nosotros estamos padeciendo por procesos que forman nuestro carácter, nos cambia el temperamento, nos hace parecido a Jesús y queremos eso. Nosotros queremos formar parte de eso. Como jóvenes, que somos jóvenes fuertes. Y a ustedes que están viendo este video, les estoy diciendo que anímense porque el proceso, dice la Biblia, que no dura para siempre, pero nosotros sí, si queremos seguir acercándonos a Dios, vamos a tener un proceso de purificación. Cuando hayamos ese proceso de purificación, se vienen nuevos procesos, o sea, no es que termine ahí, porque la vida, por ejemplo, la vida escolar, la vida preescolar, la vida primaria y la vida secundaria, toda nuestra carrera, todo es un proceso a la perfección, porque nosotros buscamos ser profesionales. ¿O no es así? Entonces, yo creo que cuando comenzamos el nivel inicial, yo soy docente y yo los veo a los niños, ustedes fueron niños de nivel inicial de una manera y cuando ahora ya están en el nivel secundario o universitario, ya es otras cuestiones, otra cosa, se puede hablar, pues son más fluidos, entienden mejor, razonan. Entonces, todo es un proceso para ser profesionales y nosotros como cristianos lo vamos a ver como una manera distinta. ¿Por qué? Porque el cristiano debe pasar por proceso para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Acuerden que Jesús también fue una persona, niño, creció y yo me imagino como todo niño que juega, como todo adolescente que cuestiona, como todo joven que también tiene que decidir sobre su futuro. Y el Señor Jesús siempre, la Biblia dice que él se basó en la palabra, Él vivió la palabra, Él moría por la palabra, Él estaba ya preparado desde niño nomás, porque Él estaba en los negocios de papá. Y entonces nosotros tenemos que aprender sobre esos procesos que nos van a llevar a la gloria de Dios. Y yo creo que la gloria de Dios se tiene que manifestar en nuestras vidas. Amén. Entonces, dejemos que pasen esos procesos. Y lo único que tenemos que hacer, como dice su palabra, como dice, y que la cantamos muchas veces la canción, Santiago 1, verso 2, es gozarnos en ese proceso. Porque ¿cuál va a ser el mejor logro que estamos pasando por ese proceso? Es cuando aprendemos a gozarnos en el fuego. Por ejemplo, hay una canción que dice que tenemos que tener paz en la tormenta, ¿sí? O paz en las tribulaciones. Cuando nosotros hallamos paz en la tormenta, porque sabemos que vamos bien, ¿sí? Entonces sabemos que lo vamos logrando porque hallamos paz. Y no es que nosotros nos obligamos a estar mal, bueno, ya está, no es que cambiamos de carácter, cambiamos de temperamento. Yo hace poquito estábamos hablando con los jóvenes que tenemos que cambiar la forma en que uno contesta, uno habla y uno se expresa. Ya de las malas palabras es ir mermando, cambiarlas, sacarle el significado, porque las malas palabras son palabras mal dichas, nada más, pero son las mismas expresiones, vulgares. Y entonces tenemos que cambiar la forma en que uno contesta, en que uno responde, y ese es un proceso que cuesta bastante, ¿sí? Pero bueno, seguramente ahora los chicos van a decir otra cosa y pues yo dejo más o menos lo que vamos entendiendo. Por supuesto, siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros podamos tomar esa fuerza, porque si viene de nuestra parte como fuerza humana, perdemos. O sea, lo humano siempre va a tirar contrario a Dios, pero lo espiritual va a tirar a favor de Dios y en su voluntad. Así como decía el pastor, de que uno tiene que confiar y gozarse en el proceso, uno tiene que confiar siempre en que Dios tiene el control de todo y de que no nos va a abandonar, porque Él no nos va a dar más carga de la que podemos llevar. Otro proceso que me gustaría ver también es el proceso de Moisés, que pasó de ser un príncipe, de estar en un castillo, de tener todo, a estar en el desierto, tener que ser pastor de ovejas. Es como un gran cambio de vida y ahí se nota que Dios lo sacó de su zona de confort, de su comodidad,
Porque él podría haberse quedado en el palacio y podría haber no matado al egipcio y seguir en su palacio y podría haber sido príncipe y ya. Pero Dios tenía otros planes y lo llevó al desierto, lo hizo pasar por ese proceso. Y muchas veces pasamos por el desierto y pensamos que el Señor nos abandonó. Y nos sentimos solos y a veces necesitamos como una palabra de alguien que te diga, estás bien, el Señor no te ha dejado. Porque aunque nosotros sabemos que el Señor no nos deja, nos hace falta escuchar muchas veces eso, de que Él no nos dejó. Y no sé, ¿quién tiene algo más para decir? Y la verdad, hay muchos personajes bíblicos, digamos, que tienen proceso, digamos. Pero estaba pensando que no hubo proceso como el que tuvo Jesús. Ujú. Un proceso que fue hasta la muerte. Así es. Ese fue un proceso que no se lo espera a nadie. Pero más allá también estaba pensando, se me venía a mente también este personaje Esteban. Esteban. Esteban también fue procesado hasta muerte. Sí. Fue procesado hasta muerte. También es muy bonita la historia y te da ánimo la historia de Esteban. Y la verdad que sí, que hay muchas veces que uno pasa proceso y queremos tirar la toalla, nos quejamos, pero siempre hay que acordarse que tenemos un Dios grande, lo tenemos a Así es. Jesús, Amén. que de un principio Jesús ya cargó con todos los procesos. Y aún así uno lo sigue cargando. Ujú. Pero si su palabra dice que Él se llevó todo, Así es. Él se llevó todo en esa cruz. es. Enfermedades, peleas, todo lo que uno se puede imaginar. Pero uno como ser humano se lo sigue cargando. Pero si entregamos realmente el corazón como se debe a Jesucristo, vamos a pasar por un proceso, pero un proceso lindo, bonito, más liviano. Él aliviana nuestras cargas. Eso es muy cierto. Eso es cierto que él se encarga de... Porque literalmente no es lo mismo hacerlo con nuestras fuerzas que con las fuerzas que Dios nos da. Porque si Él está en el asunto, si Él está en medio de nuestras circunstancias, no hay de qué preocuparnos, no hay por qué temer. Porque en Él sabemos que hay una certeza de victoria. Pero siempre y cuando perseveremos en el camino, busquemos de su presencia, nos aferremos a Él en el momento más difícil y en la noche más oscura. Y eso también, como decían, que han sido muy buenos ejemplos que han dado mis compañeros, mis amigos, han hablado de Moisés, han hablado de Jesús, han hablado de Esteban, han hablado de cada proceso aún del pueblo de Israel. Y así como Dios todo ha tenido un tiempo específico, un momento exacto, una hora y un minuto preciso. Y ya casi ya va cerrando el episodio, porque la verdad que esto está para desarrollar hasta una parte 2, puedo decir que quiere para tocar una segunda parte de este video. Sí. Me llevaba a pensar en cómo Dios tiene el control de todo, incluso con la historia, volviendo un poco a la historia de José. Dios tenía el control de la celda. Él tenía el control de cuándo se iba a abrir la celda. Él sabía cuándo el copero se iba a acordar de José. Y cómo es Dios, que hizo en el momento perfecto, que como mencionabas hace rato, Francisco, y esa alerta de spoiler que ya lo spoileó él, y es que se volvió la segunda figura más importante detrás del faraón, obviamente, en Egipto, y cómo el Señor fue preparando el paso a paso en todo eso, porque después veríamos lo que vendría con el pueblo de Israel a futuro. Y qué lleva a decirte que Dios ya tiene preparado ese momento para tu vida, para la de Francisco, para el pastor, para el Damari, para mi hermano Lucas que está grabando, y también para todos ustedes que van a estar viendo este video y que sabemos que no importa la hora, pero Dios ya tiene establecido ese momento exacto. Y por eso, prepárense, porque el copero se va a acordar. El copero se va a acordar y las celdas se van a abrir. Y eso la verdad que digo, hay que ser pacientes aún con lo que vamos pasando, el proceso constante. Pero sobre todo, buscar a Dios en los momentos más difíciles. Porque Él va a estar, Él es incondicional. Pero no lo hagamos a un lado, porque no es lo mismo una vida sin Dios que una vida con Dios. No sé si alguien más quiere dar un último aporte. Que es tan importante, ¿no? Voy a compartir lo que decía vos de esperar en Dios. Isaías 40:31 dice: pero lo que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está muy bueno. Más o menos lo que decía vos recién de lo que esperan en Jehová, y la verdad que la única fuerza que hay que esperar es de Dios, es de Jehová,
del Señor Jesús. Y la verdad que está para el rato, para una segunda parte de este video, tema de los procesos. No sé cuánto iremos grabando, ya unos 40 minutos más o menos. Y la verdad que está muy bueno el tema. Y bueno, Sí, mira, Samuel, vos justamente estábamos, yo ya lo tenía ahí en el tintero, lo quería hablar, pero yo quería decir que la Biblia habla, la mayoría de las veces la palabra del Señor nos habla de los procesos y que de los procesos también hay una salida que el Señor nos permite entrar y nos permite salir también. Y en uno de los del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:3-5, ¿sí? Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos más en Dios, porque los procesos forman parte de la vida del siervo de Dios, del que quiere agradar a Dios, y el Señor te llama para eso. Vos que estás pasando por un proceso, vos decís, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué todos me apuntan a mí? A vos te digo. El Señor te está diciendo, confía en mí porque yo soy el que manejo el proceso. Amén. Yo soy el que te voy a dar la salida. Confía en mí porque yo soy el que te voy llevando por de la mano. No te abandones en ningún momento. Tal vez si vos pensás que estás solo, no estás solo. El Señor está con vos. Él está delante tuyo y te va guiando. Así que no tengas miedo. Bendecir lo que hay que hacer. Porque muchas veces, pero ahora entonces ya entendí. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, lo que tenés que hacer ahora es gozarte, tratar de gozarte, cambiar la cara, lavarte, lavarte la cara, perfumarte, ponerte contento porque la victoria ya viene. O sea, va a tomar tiempo, pero es cuando vos bendigas ese proceso. ¿Vos sabés que hay algo parecido, Samuel? Algo que nosotros lo pasamos todas las veces que vamos a tener que rendir en la escuela. Es verdad. Y cuando vamos a rendir nosotros nos preparamos, tal vez algunos no se preparan, directamente hacen machetes, pero la mayoría de las veces es como la escuela de Dios. Entramos al taller del maestro, entramos a la escuela de Dios y decimos, me voy a preparar, y Dios te prepara para que vos aprobes una materia, por ejemplo. Vos tenés que estar preparado para aprobar esa materia. ¿Qué pasa si no, en la secundaria, qué pasa si no la aprobas esa materia? ¿Te la llevas a dónde? A diciembre, febrero, marzo. ¿En qué curso? No, bueno, no estudiaba nunca. Bueno, es lo mismo. Si uno no aprende a bendecir las pruebas, las tribulaciones, los procesos, se la va a llevar a marzo. Significa que por esta vez se te va a cortar el proceso y vas a querer la paz que vos querés. Pero en algún momento va a volver de nuevo al proceso hasta que la vuelvas a estudiar y la vuelvas a aprobar, porque el Señor te permite que vos pases por esos procesos justamente para que aprobes. ¿Y qué tengo que aprobar entonces? Es el carácter. Yo no tengo que ser orgulloso, yo no tengo que ser enojón, como dicen en México. Tenemos que ser pacientes, como dice la palabra, tener paciencia, tener longanimidad, tener mansedumbre, humildad, tener amor. ¿Sí? El amor no es el mismo amor proscúneo que nosotros conocemos, sino el amor ágape del Señor. Así es. Que el amor ágape ese se lo aprende cuando uno padece situaciones. Lo mismo que la persona de calle, situación de calle, aprende cuando aprende el compartir, cuando lo padece. Ujú. ¿Sí? Entonces, si no hubiese estado en la calle, no sabría lo que es compartir. Entonces, yo creo que el Señor nos está pasando por proceso y ese proceso es el que nosotros tenemos que afianzarnos en él y y preguntarle a él, Señor, ¿a dónde que me quieres llevar con este proceso? Porque ya te conozco y me quieres llevar por ese proceso. Entonces, vos lo que vos digas, yo lo voy a hacer y te voy a alabar, te voy a glorificar, te voy a dar gracias. Mi corazón siempre va a estar agradecido por lo que estás por hacer en mí. Y esa sería la respuesta. Uh-huh. ¿Sí? Esa sería dejarle que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y por más que nos duela, mantenernos firmes. Así es. Amén. Y siempre recordar que no estamos solos porque Dios tiene un amor tan grande para darnos que nunca nos deja solos y nunca nos va a dar más carga de la que podemos llevar.
Y cuando se sientan solos, lo mejor que pueden hacer es arrodillarse en su habitación y buscarlo a Él, porque Él nunca nos va a dejar solo. Él siempre va a extender su mano a nosotros y nos va a apoyar en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos, es. en todo el proceso Él va a estar con nosotros. Amén. Y la verdad, muy buena reflexión, muy buena conclusión que han dado María, el pastor Carlos y Francisco, que la verdad, y es confiar plenamente en Dios y en que no estamos solo en este asunto, no estamos solo en esta vida, sino que también está el Señor ahí, está siempre al pendiente de todo. Pero por eso es la oportunidad de que nosotros también cambiemos, que no le tengamos miedo a esto que estamos enfrentando, no le tengamos miedo al proceso. Es como decir, no le tengan miedo a poner la mano a la jeringa, no tengan miedo a eso, no le tengan miedo. Y es así, para mí ha sido un mensaje de mucha bendición. A mí me marcó en el día de hoy. Y la verdad que sí, habla Francisco. Uno así cortito. Dale, mándale. Lo que estaba diciendo vos recién. Y algo lo que decía el pastor Carlos. Que hay muchas veces que nosotros nos afanamos por ganar el proceso. Pero si olvidamos de una cosa. Que la guerra no es de nosotros, sino de Dios. Amén. Amén. Eso era todo lo que quería agregar. No, pero excelente. Siempre es una buena acotación. Está muy buena. Y es que sí. Es tal como dijo Francisco. Y sigan plenamente esa última frase que él mencionó, porque saben si Dios está en el asunto. No hay de qué preocuparnos, sino que tenemos la garantía y la certeza de que todo va a estar bien. Porque como volví a mencionar, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo, y cuando digo todo, es todo. Hasta lo más pequeño y las cosas más grandes. Y bueno, nada, este es el final del primer episodio de la temporada 2 y por supuesto, bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.